En el presente vídeo vamos a considerar el consumo energético en aplicaciones de inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial implica un gran consumo energético. Este varía según diversos factores, como son el tipo de algoritmos utilizados, la escala de los modelos, la cantidad de datos procesados y la infraestructura de computación empleada. Los modelos de inteligencia artificial más grandes, como lo es el del lenguaje GPT de OpenAI, consumen una cantidad considerable de energía durante su entrenamiento. La infraestructura de computación utilizada para entrenar modelos de IA cada vez con más frecuencia incluyen servidores de alto rendimiento, unidades de procesamiento gráfico GPUs y unidades de procesamiento tensorial TPU diseñadas específicamente para cargas de trabajo de aprendizaje automático. Como ejemplo, en 2021 el consumo total de Google fue de 18,3 teravatios hora y la inteligencia artificial de la compañía se llevó aproximadamente 2,3 de ellos, es decir, el 13%. Esto supone el consumo equivalente a una población de unos 6 millones de habitantes, como es la Comunidad de Madrid, durante un año. Thomson y colaboradores, en junio de 2023, analizaron algunos dominios donde se utiliza aprendizaje profundo y en los que se puede conocer fácilmente si la respuesta es correcta o no. Entre estos dominios se encuentra la clasificación de imágenes, la detección de objetos, la compresión lectora, que se refiere a conocimientos que se incluyen en artículos de la Wikipedia, el reconocimiento de entidades, la traducción automática del inglés al francés y del inglés al alemán, el reconocimiento del habla, la detección de caras, la generación de imágenes y la estimación de posturas humanas, por ejemplo, poses de ballet. En todos estos dominios he incluido la plataforma que utilizan para realizar los aprendizajes. A continuación, pretendemos analizar el consumo energético en el aprendizaje de algunas de estas aplicaciones y la generación de CO2 que suponen. La polución CO2 generada en la ejecución de un programa depende del número de computaciones ejecutadas, de la energía consumida por cada una de estas computaciones y de la cantidad de CO2 generadas por unidad de energía. Más concretamente, si denominamos PCO2 a la polución de CO2 en toneladas o kilogramos, NC al número de computaciones, es decir, instrucciones con números reales, lo que conocemos en informática como flops, operaciones en punto o coma flotante, EE la eficiencia energética, que es el número de computaciones por segundo realizables por vatio de energía, y EC la energía consumida por cada computación, que es la inversa de la eficiencia energética, y por último FF, que es el factor de emisión de energía eléctrica, también conocido como mix eléctrico, que serían los kilogramos de CO2 generados por kilovatio hora. De acuerdo con la definición de estos parámetros, tenemos que la polución de CO2 puede estimarse conociendo el número de computaciones totales realizables en la aplicación, la eficiencia energética y el factor de emisión eléctrica. Para nuestra estimación del consumo, además de la fórmula anterior que repito aquí, tenemos que considerar los valores de los parámetros. Concretamente, para el número de computaciones, consideramos los indicados en el trabajo de Thomson y colaboradores al que me he referido anteriormente. En cuanto a la eficiencia energética, vamos a considerar que es de 65,4 gigavatios, que corresponden al supercomputador más eficiente energéticamente hablando, primero de la lista del Green 500, que recoge los 500 supercomputadores más eficientes energéticamente en el mundo. Estos datos son obtenidos de la tabla de junio de 2023. Por otra parte, consideramos un mix eléctrico de 0,351 kilogramos CO2 por kilovatio hora y las prestaciones máximas o potencia de cálculo máximo. Vamos a considerar los del primer supercomputador del top 500, que tiene una potencia de cálculo de 1194 petaflops por segundo.
Otro parámetro que vamos a considerar a efectos comparativos es la emisión anual media de cada hogar español, que es un poco más de media tonelada de CO2 al año. En esta tabla he puesto los resultados de los cálculos obtenidos. En la primera columna tenemos la lista de las aplicaciones de referencia que hemos considerado. En la segunda columna tenemos la tasa de error de acuerdo con el trabajo de Thomson, en la que se incluye en primer lugar la tasa de error con lo que se han hecho medidas en el año 2022. A continuación se marcan dos objetivos consistentes en reducir esa tasa de error. Para el tema de clasificación de imágenes, el objetivo 1 es reducir la tasa de error al 5% y el objetivo 2 el 1%. En las otras aplicaciones, de la misma manera, se consideran distintas tasas de error del año 2022 y distintos objetivos. En la siguiente columna, obtenida del trabajo de Thomson, incluimos el número de operaciones con números reales que requiere el entrenamiento con las precisiones requeridas. En la cuarta columna incluimos las emisiones de CO2 que hemos calculado, el equivalente al consumo anual de hogares en España y el tiempo de ejecución. Puede observarse, por ejemplo, que la clasificación de imágenes en el 2022, con una tasa del 9% de error, se requerían 10 elevado a 23 operaciones de números reales. La emisión de CO2 era de 149 toneladas, lo que equivale al consumo de 266 hogares en España durante un año. Y el tiempo de ejecución sería de un día y 23 horas. Hay que señalar que en esta columna he incluido años, meses, días y horas. Si quisiésemos entrenar esta aplicación para conseguir una tasa de error del 5%, necesitaríamos del orden de 10 elevado a 26 operaciones con números reales, cuya ejecución supondría unas emisiones 3 órdenes de magnitud superiores al caso del 9% y el equivalente al consumo anual de 266.235 hogares españoles. En el caso de que el objetivo marcado fuese el 2, es decir, obtener una tasa de error del 1%, se dispararían las toneladas de emisiones de CO2 que supondrían el consumo de 2,66 por 10 elevado a 12 hogares. Hay que tener en cuenta que el número de habitantes de la Tierra es de 8 por 10 elevado a 9, es decir, que sería superior al consumo total de las familias de la Tierra, suponiendo que todas consumiesen lo que un hogar español. Otra aplicación de interés es el ChatGPT-3 175B, del que podemos hacer una estimación de la energía requerida para su aprendizaje. Unos parámetros de gran interés sobre el ChatGPT-3 tiene del orden de 175.000 millones de parámetros, que son pesos y otros valores de las redes neuronales que incluye. Hay que tener en cuenta que la denominación de ChatGPT-3, el 175B, se refiere a que contiene 175 billones de parámetros. Estos billones son anglosajones, es decir, miles de millones. Por otra parte, el procesamiento de consultas de textos se realiza con hasta 2048 tokens. Cada token es una palabra o subpalabra. Y cada conjunto de 2048 tokens se considera como una ventana contextual. Eso significa que la arquitectura del sistema tiene 2048 pistas o cauces a lo largo de los cuales se procesan los tokens sucesivos en paralelo. La última actualización del aprendizaje se hizo en el 2022 y el aprendizaje suponía un preentrenamiento no supervisado de red neuronal profunda de 96 capas con un corpus de 170.000 millones de tokens recopilados de Internet en sitios como Wikipedia, 3.000 millones, o la plataforma Command Crowd de 410.000 millones. En cuanto a la generación de textos, se utilizan 96 capas de ANN Transformer Decoders. Cada uno de los 2048 cauces contiene un transformer, es decir, una red neuronal artificial con 96 capas. Se procesan tanto las palabras como la posición dentro de la frase y generan textos que simulan la reacción humana. Las ventanas contextuales contemplan conceptos tales como atención, semántica de las palabras, contexto, etc.
Para estimar el consumo del ChatGPT hemos considerado el artículo de Brown y colaboradores de 2020, que es un artículo muy considerado por la comunidad científica y como prueba de ello es que contiene más de 12.000 citas. En el trabajo presentan esta gráfica que indican el coste computacional de distintas aplicaciones o modelos de procesamiento de lenguaje natural. Nosotros nos vamos a fijar en el ChatGPT 3 179b, como he indicado anteriormente, que, según datos de la tabla, requiere un tiempo total de computación para el preentrenamiento de 3.000 petaflops por día. El preentrenamiento a gran escala requiere grandes cantidades de datos, lo que consume mucha energía. En esta gráfica hemos incluido en la primera fila los petaflops días que requiere el entrenamiento. A continuación hemos pasado esos parámetros a gigaflops días y en la tercera fila hemos incluido la eficiencia energética para el Frontier, el primer supercomputador del Top 500, y para el Henry, que es el primer supercomputador del Green 500, con datos de junio del 2023. Haciendo los cálculos oportunos obtenemos los vatios días requeridos y los kilovatios hora. Utilizando el parámetro de prestaciones máximas, la potencia de cálculo máxima obtenida tanto para el Frontier como el Henry, obtenemos que el tiempo de ejecución es de, en el caso del Frontier, 2 días, 12 horas, 18 minutos, 5 segundos, y para el caso del Henry, unos son 6 días y 16 minutos. El otro parámetro imprescindible para estimar las emisiones de CO2 es el factor de emisión de energía eléctrica o mix eléctrico. Como nota curiosa, quiero indicar que en los recibos de energía eléctrica de cada abonado en España incluyen el mix eléctrico. En el caso de la empresa Endesa, pues las emisiones de CO2 en gramos kilovatio hora son de 188, mientras la media nacional son de 162 gramos por kilovatio hora. El consumo anual medio de un hogar en España es de 3.487 kilovatios hora, lo que, teniendo en cuenta el mix nacional, supone un poco más de media tonelada de CO2 por año. Hemos añadido esos resultados a la tabla anterior y obtenemos los datos de la huella de carbono en los dos casos, en el caso del Frontier y del Henry, que suponen 480,5 toneladas de CO2 frente a 386,4 toneladas de CO2 en los casos del Frontier y del Henry. En estas gráficas hemos mostrado el consumo eléctrico en megavatios horas del Frontier y del Henry. En las otras barras mostramos la comparación de la huella de CO2 en toneladas para dichos supercomputadores. Hemos analizado el consumo del preentrenamiento. Una vez entrenado el modelo en su uso normal, es decir, en las inferencias, suponiendo que se generan 100 páginas de contenido a partir de un modelo entrenado, se pueden consumir, según datos de Brown y colaboradores, del orden de 0,4 kilovatios horas, lo cual supone 0,14 kilogramos de CO2. Este consumo es muy pequeño, pero como hay millones de consultas, llega a ser muy grande. Concretamente, 2,8 millones de inferencias consumen el equivalente a lo de un entrenamiento. Como análisis de los resultados anteriores podemos decir que se estima que el entrenamiento del ChatGPT 3 175b, suponiendo que se realiza en el supercomputador más eficiente del mundo, implica una generación de CO2 equivalente al consumo anual de 684 hogares españoles. Hemos estimado que el entrenamiento del modelo de clasificación de imágenes para obtener una precisión del 5% supone una generación de CO2 que equivale a la generación anual de los domicilios de los habitantes de una ciudad como Granada. También observamos que al aumentar los requisitos de precisión aumenta muy considerablemente, de forma polinómica, la potencia informática requerida y las necesidades energéticas. Sin el aumento de la eficiencia energética de los equipos informáticos, sería imposible la mejora de la precisión de resultados que se está obteniendo. La introducción de unidades de procesamiento gráficas condujo a unas mejoras muy significativas. Así ya en el año 2009, Reina y colaboradores desarrollaron
una implementación del aprendizaje de una red neuronal profunda de 4 capas con 100 millones de parámetros, paralizando el proceso para una tarjeta gráfica con un total de 240 núcleos, y de esta forma consiguieron reducir el tiempo de ejecución unas 70 veces, es decir, de tardar varias semanas a un día, con GPUs frente a la ejecución con un procesador de doble núcleo. Como conclusión, podemos deducir que desde los puntos de vista técnico y ambiental es imposible continuar con el ritmo de progreso utilizando las líneas actuales. El progreso continuo en las aplicaciones de inteligencia artificial requieren métodos computacionales más eficientes que tendrán que provenir de cambios en el aprendizaje profundo o de pasar a otros métodos de aprendizaje automático. Obviamente, se pone de manifiesto que el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido factible gracias a las mejoras de la eficiencia energética que proporciona la electrónica y la ingeniería de computadores. Estas mejoras deben continuar con sus excelentes avances para lograr retos inalcanzables en el momento actual. Precisamente en el próximo vídeo analizaremos procedimientos y técnicas para reducir el consumo energético dentro del ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Muchas gracias por su atención.